Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio número 25, ya 25 de Lugar Correcto. El día de hoy me acompaña Tomás Espinosa. Tomás Espinosa, él es coach de vida, consultor de empresas con más de 25 años ya de experiencia en este ramo. Y bueno, básicamente por eso es el motivo por el que yo quería que hoy estuviera con nosotros, porque hoy la plática va dirigida a nuestros colegas consultores, a nuestros colegas capacitadores que se dedican a esta parte del desarrollo de talento. Además de eso, Tomás ha sido gerente de recursos humanos en grandes empresas de la industria automotriz, en retail como Soriana, como Bermanos. También he estado en la parte de la industria automotriz, en Johnson, en Toyota. Y bueno, un sinfín de tiempo de experiencia y muchísimo conocimiento. Y me da muchísimo gusto saludarte hoy, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, Daniel, muchas gracias. Gracias por la invitación a esta aventura nueva. Padrísimo, muchísimas gracias. Y el día de hoy, para mí es bien importante que puedas estar con nosotros porque hay un tema que en nuestra esfera, en nuestro círculo, ha estado rondando por ahí en marzo, a mediados de marzo, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros trabajamos de manejar grupos, de la energía en los grupos de manera presencial, pues bueno, está limitada y ya han pasado más de 3 meses y al parecer la situación no va a cambiar. En este podcast ya hemos hablado muchísimo de eso, pero ahora lo quiero enfocar a cuál es el futuro, cuáles son los retos que ahora nos vamos a enfrentar nosotros en esta línea de trabajo, donde desarrollar gente, en tenerlos en grupos grandes, en manejar dinámicas de grupo, que sabemos lo impactante que son. Ahora, ¿cómo le hacemos? Híjole, fíjate que bien, una pregunta muy retante de contestar, porque efectivamente el ser humano vive de las emociones y la cuestión kinestésica y el virtualizarlo sí va a limitar y romper, pero va a exigirnos a nosotros ser más creativos. Mira, yo en lo particular he vivido muchos cambios tecnológicos, no tan vertiginosos como los de la última década, pero me tocó subirme al tren de la tecnología desde que estaba muy chavo. Yo empecé a escribir una máquina Olivetti. Ok, Entonces, de eso de brincar a una computadora, a un iPad, a un iPhone, pues exige siempre una flexibilidad y una postura de pensamiento de que la vida no es estática para nada. Y entonces eso te hace muy adaptable, flexible, creativo. Deja hacer un paréntesis, porque fíjate que hoy en la mañana yo me dedico a otras cosas, a la hipnosis terapéutica. Y entonces yo estaba muy renuente a tener sesiones terapéuticas virtuales, porque uno como terapeuta en hipnosis tienes que tener el control de la persona, entrecomillado, porque es un proceso delicado. claro. Y entonces el no tenerlo sentado frente a ti, no tienes todo el espectro de reacciones que está teniendo la persona en el trance hipnótico al que va entrando. Y entonces yo lo venía pensando desde hace precisamente 2 meses ya, porque mis terapias se pararon precisamente por esto, pero la gente sigue con la necesidad y entonces no podemos ante una necesidad dejarla de cubrir, sino ver alternativas. Y entonces hoy con uno de mis pacientes lo hice virtualmente y la verdad que la experiencia fue sorprendente. Pero ¿qué pasa? Que entonces tienes tú como coach, como terapeuta, imaginar un escenario que tú no lo sientas virtual, sino que tú lo sientas que está en el espectro, el espacio íntimo. Y entonces sí me tuve que imaginarlo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, perdón, nomás para cerrar el ejercicio fue 100% exitoso, es decir, logré los objetivos que yo tenía con las inducciones que doy, el proceso inductivo al que doy, en la virtualidad, viendo a la persona por Zoom, por camarita. Entonces yo tuve que ser un poco más agudo en los aspectos que yo tenía que estar vigilando de sus párpados, de su respiración, de su boca, pero que lo hacía yo a medio metro, y ahorita lo estaba haciendo, pues así, a medio metro, pero a miles de kilómetros, ¿no? Y ese es bien complicado y es un reto, discúlpame que te interrumpa, pero porque cuando hacemos una inducción en hipnosis, muchas personas a lo mejor no lo van a notar, pero gran parte de lo que tenemos que ir haciendo es ver la velocidad y empezar a hacer un rapport con la velocidad de su propia respiración. Entonces, a veces el simple hecho de que sea a través de una camarita y la camarita no tenga una buena resolución, nos va a complicar mucho el darnos cuenta en qué nivel
está el movimiento de sus ojos. Ay, no recuerdo cómo se llama este movimiento, pero que te vas dando cuenta qué tan profundo está cayendo dentro de la inducción. Claro, cuando lo tienes enfrente, cualquier movimiento de sus músculos, cualquiera que sea, te das cuenta, porque lo tenemos ahí. Yo nada más veía a la persona del pecho para arriba. Entonces, pero pues bueno, tuve que idearme y pues, alterar un poquito la sesión de alguna manera para darme cuenta que ya sus músculos tenían cierto tono y que ya estaba en un trance, ¿sí me explico? Entonces, tuve que diseñarme de alguna manera, pero fue muy exitoso, la verdad que sí. Así es que esto me da pauta para decir, se puede. Yo sabía que se podía, porque finalmente hemos tenido, mira, a mí cuando yo daba cursos presenciales, y como te digo, no quiero llamarme de la vieja guardia, porque pues finalmente todavía tengo mucha energía, pero cuando yo me postaba frente a grupos, la gente me decía, oye, Tomás, no tienes audio, no tienes videos, no tienes esto, y yo no me subía a la digitalización. O sea, Ok. yo me rehusaba a subirme a la digitalización y apenas hace un año empecé a abrir el canal de YouTube y a hacer videos porque yo sentía que todo era a través de la energía que transmitía directamente y que yo en lo personal, Tomás, me desdoblo, fíjate que es la palabra yo creo que psicológica, porque es un desdoblamiento cuando yo estoy frente a grupo, pero ese desdoblamiento yo únicamente lo logro a través de la energía de conexión entre los demás y mi persona. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a hacer a través de la virtualidad? Pues bueno, empecé a hacerlo, y sí, pues ya empecé con los videos, con las cápsulas, y ahora con las terapias. La pregunta que me decías, ¿cómo hacemos ahora con toda la parte de desarrollo de talento humano en las empresas para verlo de esta manera? Yo creo que hay que estar en prueba y error. ¿A qué voy con esto? De que nos aventemos a probarlo, revisemos el proceso, hagamos algún pilotito chico y ver la reacción. Estoy confiado que se va a poder porque esta nueva normalidad va a durar un tiempo con nosotros. Vamos a regresar de alguna manera en el mediano plazo a lo que teníamos antes, pero ahorita sí nos va a retar a hacer cosas distintas. Por ejemplo, mis sesiones de coaching ejecutivo también es el mismo caso que la hipnosis terapéutica. Yo prefiero tener el ejecutivo sentado frente a mí porque ahí de esa manera voy direccionando la sesión. Ahorita lo que he hecho con las cuestiones de Zoom, pues sí, lo tengo frente a mí y de alguna manera vuelvo a lo mismo. Tengo yo que agudizar más mis sentidos para observar sus reacciones. Pero bueno, eso implica un reto personal, pero se puede, se puede. Totalmente, y son los retos a los que al final del día nos tenemos que enfrentar nosotros en esta parte, porque la necesidad sigue ahí, haya lo que exista de situación externa, pero los retos existen, las complicaciones se van a dar, el mundo va a seguir cambiando y no podemos esperar a que las cosas se normalicen o como a lo que estamos acostumbrados para seguir en este camino. Fíjate que hoy leí un artículo en la mañana y precisamente que esta contingencia ha obligado a esquemas muy tradicionales que se rehusaban a emigrar a otras plataformas, los ha obligado a hacerlo forzoso. Entonces aquellos CEOs, aquellos directores que se rehusaban al home office porque no había una medida de desempeño, porque no había un control, porque no había recursos asignados hacia esto, de ahora resulta que la vida te obligó a hacerlo. Y en la obligación te das cuenta que se puede. ¿A qué voy? Que el ser humano de alguna manera, se acomoda a sus circunstancias. Y mientras no haya una sacudida, pues no te das cuenta que puedes emigrar. Entonces las empresas se vieron sacudidas forzosamente, entonces el CEO, el director, el gerente, el ejecutivo, digo, pues vale, se puede. Y hemos visto que el home office se puede. Cuando hace un año, el 60% de las empresas decía, no, jamás me voy a hacer home office, ¿no? Y ahorita pues vieron que se puede, Y que incluso vieron los beneficios, ¿no? incluso vieron los beneficios, exactamente. Yo no sé si como individuo, ahí sí es la cuestión, como individuo, porque somos sociales por naturaleza, qué tanto vayamos a soportar esta larga jornada de home office, porque entonces ahí vienen otras complicaciones, pero ya del ente, del individuo, de la persona, porque necesitamos socializar, y no nada más Claro. socializar con el primer núcleo que es la familia, sino socializar con el entorno, ¿no? No, y de hecho, para poder establecer canales de comunicación, de confianza, de integración de mismo equipo, es muy importante la interacción personal. Muy, muy importante, muy, muy importante. Mira, uno de mi core business son los team buildings. Y el team building, ese sí requiere o sea, algo presencial y contacto físico, porque entonces ahí rompes todas aquellas barreras y abres la comunicación abierta hacia el diálogo y el entendimiento. La verdad, te soy sincero, hoy por hoy, si tú me preguntas cómo voy a realizar un team building virtual, no te pudiera responder. No, no sé, o sea, no, ya he visto coaching ejecutivo, ya he visto hipnosis virtuales, ya las sé
puesto en práctica, pero si hoy me dices, vamos a hacer un team building virtual, yo te decía, caray, mira, si se pudiera, no sé con qué efecto y no sé todavía de qué manera, pero igual ahorita el reto, yo creo que las siguientes 2 o 3 semanas para mí es qué podemos hacer a distancia o virtualizado, digitalizado, con este tipo de interacciones y hasta qué punto voy a poder yo profundizar en ciertos procesos con la gente, porque habrá otros que van a quedar por ahí pendientes. Sí, claro, no, definitivamente no va a ser el mismo impacto y seguramente los procesos que vayamos a terminar haciendo desde la parte virtual en esta parte de integración de equipos o team buildings, no van a ser meramente el proceso que conocíamos. O los resultados no pudieran llegar a ser los mismos, porque incluso a veces hacer un team building para un equipo que ya va a estar a distancia de manera permanente, como muchas empresas lo están tomando la decisión, pues bueno, entonces los elementos que tomamos en un team building tradicional, pues ya no nos van a ser tan efectivos para el futuro de la relación de estas personas, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a esa parte. Y seguramente tú, Tomás, y la gente le va a interesar saber esto, pero con más de 25 años de experiencia en esta parte, en estos cambios, digo, en los últimos 25 años, 1000 cosas han pasado y han cambiado, retos, circunstancias, muchas. De hecho, voy a hacer un paréntesis. Por ahí sí ven que es algo muy poquito en la parte del video para la gente que nos está viendo. El lugar donde ahorita estamos grabando no tiene el diseño adecuado, vaya, pero al final del día, pues hay que adaptarnos, ¿no? Y es parte de lo que hacemos. Claro. Entonces, es parte de lo que vive a veces un consultor. A veces hay oportunidad de estar en mejores lugares, a veces no. A veces, digo, me ha tocado a mí incluso llegar oye, ahí con alguna persona del mismo equipo de la empresa, porque es lo que, ya sea por la ciudad, ya sea por el presupuesto, ya sea lo que sea. Entonces, son retos, pero es una carrera bien padre. Y en estos 25 años, seguramente, retos has enfrentado muchos. ¿Cuál ha sido o cuál considerarías tú que ha sido el más grande hasta el día de hoy? Yo creo que en la parte personal te pudiera responder que es no aceptar una zona de confort que te da un status quo por un nivel organizacional y por un sueldo de trabajo. Yo creo que pues he roto esquemas desde muy chico y entonces he renunciado a las comodidades por encontrar nuevos horizontes de vida. Y yo creo que eso expande el sentido de existencia. Y cuando tú expandes tu sentido de existencia, puedes compartir. Y en ese compartir puedes apoyar el crecimiento de los demás. No sé si logro explicarme de esta manera. Mientras tú eres corto, no puedes brindar más allá de tu inmediatez. Claro. Entonces, yo creo que los retos han sido, renuncia a lo que tienes, aunque eso sea magnífico. Porque en la medida de la renuncia de lo que ya está, vendrán cosas nuevas, aunque sientas que empiezas nuevamente de cero. Ok, entonces en esta parte, obviamente el decir, ya lo tengo dominado, o sea, ya estoy en mi ambiente, es momento de moverme. Es completamente. Lo peor que puede ocurrir al ser humano es envejecer a corta edad porque crees que ya estás a gusto donde estás y te mueres y te vas muriendo. Mira, yo a los 32, 30 años de edad, en un puesto aquí en La Laguna de gerente de RH, en las mejores empresas pagadas, con un muy buen sueldo, yo dije, me voy, ya no quiero. Y todos, ¿cómo que te vas? O sea, porque la neta mira, para darte una referencia, tú bien sabes que la industria aquí en La Laguna es textilera, aunque sea automotriz, pero estábamos cosiendo bolsas de aire, bueno, pero cientos automotrices. Y entonces teníamos una rotación de un dígito al año. Y tener una rotación de un dígito al año aquí en La Laguna era súper difícil, increíble. Entonces me hablaban de otras empresas de maquinados, metalmecánicas. ¿Cómo le haces? Digo, los amarro de la máquina de coser para que no se vayan. Están cosidos ahí. Están cosidos ahí. No, la verdad es que hay una serie de programas que ya estaban trabajando. Entonces, cuando la vida no te reta a hacer cosas nuevas, entonces dices, ¿qué hago con mi existencia? Porque estar, por ganar un sueldo y tener un status quo organizacional en una sociedad, pues la verdad, perdón por la palabra, pero qué hueva para mí. Entonces es el momento de emigrar para seguir creciendo. Y sobre todo por el proyecto de vida. O sea, si yo decidí, la vida, Dios, el universo, quien sea, me dio el talento, no de meter goles, ni de cocinar rico, sino de ayudar al crecimiento de las personas, el primero que tiene que expandirse y probarse es uno mismo, antes de pretender ser un puente para los demás. Y eso, así como lo acabas de poner, me encantó.
O sea, me dieron el talento, a lo mejor yo quería hacer o me hubiera gustado hacer otra cosa, me hubiera encantado cocinar, y lo pudieras hacer, en algún momento puede ser un reto, pero tengo el talento de desarrollar personas, se me da, no me puedo limitar a estas 4 paredes, a estos 1500 empleados que tengo, Ujú, cuando puedo hacerlo con mucha más gente y llegar y tocar más vidas. exactamente. Que parte de esta satisfacción en esto que hacemos es tocar vidas. Ahora, no con esto critico a la gente que puede estar una estancia larga en un lugar con un tiempo una situación económica, laboral, profesional. No, porque también el proyecto de vida es personal, entonces ahí estás bien. Mientras no te cause crisis existencial, adelante, perfecto. Pero sí, el reconocer el talento que te dio en quien tú creas y ponerlo al servicio de los demás, ahí radica la generación de abundancia en todos los sentidos de la vida. Ahora, en esta parte, para las personas que a lo mejor nos están escuchando y dicen, ¿sabes qué? Tal vez yo estoy en esa situación y no lo había visto. ¿No? Es decir, empiezo a ver señales de que estoy viviendo de glorias pasadas. Ya lo logré, ya alcancé mi máximo aquí. Y ahorita estoy viviendo eso. Y a lo mejor hasta cierto punto me siento bien, pero empiezan a salir señales que me empiezan a hablar. Que me empiezan a hablar. ¿Cómo las identifico? O sea, ¿cómo saber cuándo es momento de romper una costumbre o una situación de status quo que me pueda detener? Cuando las horas del día son pesadas, cuando al final de día llegas y no sonríes, cuando, Ok. cuando con tu círculo más querido, que son tus hijos y tu esposa, no encuentras momentos de compartir, cuando, cuando despiertas sin ganas de ir, ahí dices, Ya, ya no, ya no soy de ya no aquí. soy de aquí, ya no soy de aquí. Cuesta mucho trabajo, Daniel, porque mira, el hecho de tener una responsabilidad de que tengas una familia atrás, no es tan fácil como para cortar, pero también depende mucho de ti. En la medida que tú te autolimitas, pues ahí te quedas. Obviamente yo siempre les digo cuando doy coach de vida, no seamos tontos, seamos inteligentes en la migración. Entonces, porque yo lo vivía así en mi vida, es decir, yo no renuncié a las empresas de la noche a la mañana, yo tuve que crear un puente para sobre ese puente caminar. Y entonces yo dejé las empresas grandes y luego me fui a empresas de medios, donde yo colaboraba a medios tiempos, hasta que me desligué. Entonces, no corté mi cordón umbilical, sino que fui siendo transitorio. Entonces, yo desde que empecé a trabajar en las empresas tenía clientes. Y entonces los trabajaba los fines de semana o en las noches, y luego ya después medios tiempos, y luego cuartos tiempos, hasta que ya solté. Yo creo que el ser humano debe ser inteligente en la migración, no de golpe y porrazo, porque entonces sí nos podemos dar una caída tremenda. Y duele, y te digo esto porque así me pasó a mí. Un día, tal cual como tú, yo dije, ya no soy de aquí. Siempre he querido dedicarme a esto desde joven. Y, pero malamente conmigo fue un día lo pensé y a la semana ya estaba renunciando. Y resulta que no, pues ya inicié, ¿no? Cuando uno empieza y que realmente no tiene una gran responsabilidad atrás, todo se le hace fácil. Claro. Entonces, lo publico un curso y se vende y todo bien padre. Y no, o sea, vas dándote cuenta que había que haber hecho un plan desde antes, que había que empezar con acciones desde antes. Entonces, esto que nos comentas de hacer un plan de transición de lo que estoy haciendo, de lo que ya logré y qué nuevos retos me quiero poner, es trazar desde cuál es el reto, qué pasos tengo que ir haciendo para lograrlo y cómo voy a sobrevivir en ese trayecto para que al final del día no sea el sueño el que mate mis propias ganas de vivir ese sueño. Claro, definitivamente. Y sobre todo, digo, cuando hay gente que depende de ti. Ahí sí hay que ser doblemente inteligente para eso. Ese ir en pro de tu sueño de una manera asertiva e inteligente. Y contundente. Entonces, te puedes dar cuenta a la edad de 25 años que quieres hacer algo, pero póntelo entonces de una meta mediano, de en 5 años voy a estar allá. Entonces, ¿qué necesito hacer para transitar de esa manera? Porque hoy por hoy, te voy a decir algo también. Como experiencia, yo a mi edad y toda la generación que viene contigo, es una generación de mucho ímpetu que con la tecnología tienen a la mano un sinfín de cosas por hacer, por vender, por conocer, por transmitir. Y entonces también eso hace que tengas, a la edad, si ya somos de edad avanzada, lo mismo traigo ahí un issue con mi edad ahorita. Pero sí decir, ok, yo puedo transitar después de los 45 años algo que quiero, sí, pero ojo, porque entonces tienes que ir con pies más de plomo, más seguro, más amarrado, más afianzado. Tú decidiste a los 25 a lo mejor, quiero hacer algo distinto.
Y entonces es muy diferente. ¿A qué voy? Que el ser humano en su evolución tiene que definir bien qué quiere y cómo lo va a hacer y analizar en qué momento de la vida está. Porque no es lo mismo tomar una decisión a los 22 que a los 42. Ok. Entonces también porque incluso, vaya, desde la parte de qué pasa si no resulta. Que, ojo, nadie debería salir a emprender algo con esa idea. Ujú. Pero también algo que aprendemos en la industria automotriz es la gestión de riesgos. Y por ahí uno de nuestros instructores en gestión de riesgos nos decía, en tema de riesgos, el pesimista es rey. Entonces también tienes que empezar a adelantarte, a visualizar que va a haber situaciones, va a haber obstáculos, cómo respondes ante eso, ¿no? Y no es lo mismo dejar un trabajo a lo mejor a los 45, como dice 50, dejarlo a los 25, con una familia atrás que depende de ti. Fíjate que yo tú como sugerencia te doy el no poner todos los huevos en una sola canasta. O Ok. sea, tú eres ahorita una persona que trabaja y tiene un trabajo estable. Piensa en dos, al menos en tres opciones alternativas que pudieras hacer para generar un ingreso. Porque si nos vamos nada más a una sola, y como tú dices, no hay que pensar que se va a fracasar, no, pero a lo mejor va a tardar en madurar. Esa primera, y a lo mejor la otra empieza a generar un poquito antes. Y no tienen que ir las tres en la misma línea, pueden ser inclusive hasta polos opuestos. O sea, que si yo quiero trabajar, por decir algo, por el desarrollo del talento humano de manera independiente, pues puedo ponerme a vender tortillas. O sea, Ok. o sea, hago dos, tres cosas y no pongo toda mi energía, mi inversión y mis recursos en una sola. Que la inversión de tortillas va a decir, no es mi plan de vida, no, pero es un proyecto que te va soportando el otro, lleva de la mano. Que si la apuestas nada más al primero, ahora sí, a la primera de que no hay, no hay, no hay, vas a decir, híjole, pues regreso, Ya ¿sabes? duele. ¿Ya? Sí, y entonces regreso a mi estatus de confort que tenía antes. ¿Me explico? Entonces yo siempre he tratado así de alternar dos, tres, cuatro cosas que no tienen que ver nada una con la otra, Claro. precisamente para que me dé esa situación de decir, hay un soporte atrás, ¿no? Hay algo que me está soportando. Claro, y eso debe de ser. Ahora, entender que cuando este plan que tú tienes a mediano plazo, pues bien lo dice la frase mediano plazo, no se va a dar inmediatamente. Entonces tú tienes que ir advirtiendo que va a haber momentos donde a lo mejor lo que estás haciendo te encanta, pero no es lo que necesitas para vivir ahorita. Entonces tienes que estarlo manejando y tienes que estar dividiendo esa energía en algo que te dé un sustento y te permita seguir desarrollando en un futuro lo que esperas que sea tu pasión y aparte te dé de comer, pero en el Inter, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo y qué estoy hablando? De hecho, en el capítulo antepasado hablamos con Ulises Zamarrón Ujú. y hablábamos eso de diversificación de ingresos, o sea, cómo diversifico mis ingresos para en momentos de crisis como los que vivimos ahora, pues no me quede sin nada en la mano, ¿no? Y decir, chin, debía haber empezado hace 2 o 3 meses. Pero nunca sacrifiques tu pasión central. O sea, ese pilar que rige la existencia de cada uno, hay que apostarle siempre porque es la que va a generar en el mediano y largo plazo la abundancia en tu vida. Abundancia en el término más amplio que puedas aplicarla, ¿no? Pero no la abandonemos esa parte porque es la parte que te da el sentido de existencia y de ser, El propósito. el propósito de vida. Entonces, esa nunca lo olvides. ¿A qué voy? De que, pues, ok, yo soy bueno para meter goles, pero pues vienen las visorías y no me ven, y ahí sigo y entreno y lo otro, pero no vivo nada más de eso. A lo mejor trabajo en Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y luego a lo mejor me meto de Uber, pero sigo entrenando, de tal momento que aquello, si no lo suelto en el corazón, me va a dar. Entonces llega un momento en que viene una visoría de talentos nuevos y ¡pum! Me agarran, me explico. Sí, claro. Pero pues el chavo no vive nada más de eso, entonces están dos, tres cosas al mismo tiempo. Que incluso al inicio, muchas veces nos sucede que a nuestra pasión hay que invertirle en lugar de sacarle. Sí, completamente de acuerdo. Ahora, déjame platicarte, hay pasiones que son de inversión pura, o sea, porque dan un sentido también en el corazón. Yo he hecho teatro toda mi vida, desde los 15 años, y el teatro, no me ha dejado más que inversiones económicas y reembolsos monetarios muy poquitos, pero es una parte que yo no puedo dejar en mi existencia y alimenta a la otra. O sea, Claro. la cuestión artística me da una apertura de sensibilidad que yo aplico después en mis consultorías. Pero eso desde chavito le he invertido. Desde chavito le he invertido a comprar mis vestuarios cuando tuve mis compañías de teatro, a meterle para las producciones, a meterle para esto. De hecho, tengo la satisfacción de haber puesto, yo creo que 2 temporadas de teatro comercial muy grande aquí en Torreón hace ya 12 años, 13 años. Y bueno,
cuando no le pierdes y sacas un poquito ya de ganancia y dices, vale, el teatro en la provincia, sí jaló, porque nunca nos vamos a hacer millonarios en el teatro en la provincia. Pero es una satisfacción, es algo que quieres hacer, lo tienes ahí, y como tú dices, le inviertes a ese gusto y a esa pasión. En la otra parte, fíjate que a mí no me ha tocado invertirle en la parte de desarrollo humano, de desarrollo de talento, porque, pues, como te dije, lo fui alternando de una parte y de otra, entonces no me lancé así como, como, Como yo. como tú. Pero no me ha tocado, pero sí me ha tocado invertirle en otros aspectos. Ok. Y ahora, Tomás, una pregunta que todos nuestros colegas yo creo que quieren escuchar. Al futuro, según lo que vivimos hoy y que seguramente esta nueva normalidad no va a cambiar en el corto plazo, ¿qué es lo que las empresas van a necesitar como asesoramiento, como consultoría por parte de nosotros los que nos dedicamos en esto? ¿Qué habilidades, qué herramientas son las que se van a cotizar más alto en el futuro próximo? Mira, yo siempre le he apostado a desarrollar a los mandos medios en las organizaciones, porque en ellos está la generación de la cultura en la empresa. Entonces, esta parte de mandos medios es una parte muy noble en el sentido de que los puedes conducir a los principios, valores, conductas que tú quieras. Y ahí hay un nicho muy interesante de seguir trabajando. Lo hemos trabajado presencial, pero esta gente la podemos trabajar también de una manera virtual, con programas de desarrollo para ellos. Hoy lo que más las organizaciones necesitan es que el mando medio y que la alta gerencia tenga una flexibilidad, adaptabilidad al cambio, un amplio espectro acerca de herramientas tecnológicas que pueden incorporar. Mira, el mando medio en cualquier tipo de giro está muy acotado, es decir, siempre lo tenemos nomás puesto las cuestiones más operativas, pero hay gente que puede generar mucho para las organizaciones. Entonces ahí viene cómo podemos nosotros, y ahí sí en este aspecto de digitalización podemos hacer mil cosas con ellos, porque el trabajo ya es uno a uno o dos, tres gentes, pero está abierto para las posibilidades con ellos. Entonces siempre ha existido el reto, creo que ahora viene más con ellos, porque ellos generan los cambios culturales en las empresas. Que si queremos incorporar una nueva manera de pensar, una nueva forma de actuar con las herramientas digitales, tecnológicas, tenemos que focalizarnos sobre todo en el mando medio, sobre todo en la base de los, llámese supervisores, líderes de equipo, team leaders, como le quieras llamarle, ahí hay que focalizar esa parte. Y la otra parte interesante es la alta gerencia, y en la alta gerencia yo aquí apostaría mucho a trabajar con ellos en el sentido de vida propio. Mira, hoy por hoy la pandemia a todos nos ha cuestionado quién diantres somos como seres humanos. Sí. Y qué es esto y de qué se trata la vida y el mundo. Entonces, si no aprovechamos esta coyuntura con los directores, gerentes, la alta gerencia, para dar un coach de vida para ellos, de vida, o sea, no ejecutivo, sino de vida en aspectos que a ellos les cale en lo profundo, ahí encontraremos entonces, ellos encontrarán, número uno, un sentido de integración y lealtad más a la organización porque me está tratando de la parte humana, y encontraremos o quitaremos en la cebolla hojas para que ellos sean seres humanos que dirijan empresas. ¿A qué voy? Que necesitamos humanizar más las organizaciones, y quien las humaniza es la alta gerencia, ¿sí? La alta gerencia y el mando medio en conjunto son los que pueden hacer estos cambios trascendentales. Pero hoy por hoy creo que todos nos estamos cuestionando, ¿y qué pasó? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y entonces qué Claro. ocurre con esto? ¿A dónde voy? En todos los aspectos. Hoy por hoy el ser humano se confrontó a sí mismo, se confrontó a su relación de pareja, se confrontó a su sexualidad, se confrontó a sus hijos, se confrontó a la cuestión financiera, se confrontó a su status quo, porque resulta que entonces mi maestría ya no sirvió, mi educación en el Tecnológico de Monterrey tampoco sirvió, y mis años de experiencia tampoco donde quedaron. Entonces el ser humano está ahorita completamente desorbitado. Y así tenemos a un gran porcentaje de seres humanos hoy por hoy viviendo. Y viviendo dentro de las organizaciones, ¿eh? Y dirigiendo a las Y dirigiendo organizaciones. las organizaciones. Entonces imagínate, si yo como ser humano, ¿verdad? Llego a mi casa todo perdido, pues como mañana me enfrento nuevamente a dirigir 1000, 3000 o 4000 gentes. Entonces ahí hay un reto bien, bien interesante en la parte de la alta gerencia. Ok, entonces darle ese sentido a nuestra propia humanidad, como dices tú, para que al final del día cuando nos encontremos, cuando encontramos la mejor versión de nosotros, esa sea la que esté marcando el rumbo de la organización, de nuestros trabajos, porque es cierto, o sea, muchas personas, digo, lamentablemente, y sabemos, muchas personas perdieron un empleo, que para muchas personas lo que ellos eran era su empleo.
O sea, ellos se identificaban como, soy el gerente de tal lugar, Claro. soy el supervisor, y ahora que no lo tengo, ¿quién soy? ¿A dónde me muevo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo impactar en el mundo? ¿Cómo puedo dejar un legado? ¿Cómo puedo trascender si ya no soy lo que era? Exacto. Y entonces ese es el verdadero reto de cualquier organización para podernos adaptar a un verdadero cambio. Tomás, muchísimas gracias No, por por el nada. tema. Y como saben, por ahí siempre tenemos nuestras 3 preguntas a nuestros invitados. Preguntas rápidas y concretas. Número 1, ¿algún libro, alguna película, serie o documental que haya marcado en ti un antes y un después? Fíjate que yo hace como 15 años empecé a leer a Brian Weiss. Es un psiquiatra, psicoterapeuta que trabaja en hipnosis y regresiones. Y yo por eso me adentré en este rollo. Leí Lazos de Amor y Muchas vidas, muchos sabios. Son libros muy digeribles de él. Él aún vive, es un estadounidense. Y trata el tema de una manera muy práctica, muy aterrizable. Y por el hecho de empezar primero leyendo Lazos de Amor, y Lazos de Amor me enganchó porque dice que lo primero con lo que empieza es que dice, en este mundo están destinados para ti 2 o 3 almas, para encontrarte con ellas. Y la magia de la vida es saber identificarlas, porque pueden pasar delante de ti y pueden pasar desapercibidas y se te va. Y habla entonces mucho de esta parte, ¿no? De cómo nosotros como individuos podemos hacer con nuestro psique, con nuestra mente, 1000 posibilidades. Entonces les recomiendo, tiene muchos libros Brian Weiss, y lo puedes encontrar en internet y lo puedes googlear, y tiene sus cursos todavía en línea y presenciales, todo es Que un... también ya se actualizó, ya Sí, se claro, adaptó a esta nueva sí, realidad. Que ojo, y bien importante, y haciendo un paréntesis, era una realidad que ya venía, claro, que ya estaba, que se adelantó, se agudizó y nos forzó a tomarla, pero que ya venía. Entonces muchas personas que eran tendencia en este sentido comenzaron a hacerlo. Entonces Brian Weiss, psicoterapeuta especializado en hipnosis y y regresiones. regresiones. Perfecto. Segunda pregunta. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de cenar con algún personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién cenarías? Yo creo que con Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz, es la primera vez que nos dicen ese nombre. ¿Por qué? Fíjate que fue un presidente, obviamente fue el porfiriato de 30 años, pero creo que tuvo la visión de llevar a México de un estado, de una anarquía que venía viviendo el país, desde la independencia y luego la reforma y luego las intervenciones extranjeras. Y de alguna manera le dio cierta estabilidad y crecimiento. Con Porfirio Díaz el país empezó su industrialización y su crecimiento económico. ¿Por qué? Otra característica, aún y cuando fue muy criticado porque se creó una élite en el país con Porfirio Díaz, sí creó condiciones básicas para un crecimiento. Mira, yo estoy muy convencido que la única manera de generar abundancia y riqueza en el mundo es precisamente promoviéndola. O sea, es decir, no podemos generar crecimiento en las personas, como dice finalmente también la Biblia, ¿no? O sea, no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar A a pescar. pescar. Entonces, en esa medida te doy las condiciones para que tú lo crees y lo hagas, ¿no? Entonces, esa parte del México antiguo me llama mucho la atención por lo que se dio. Luego se crea la Revolución Mexicana y entonces se rompen todas aquellas cosas que habían ganado. Finalmente, en la pugna como seres humanos que tenemos en esta lucha de tonta del poder, destruyes lo que habías ganado como sociedad por creer que tu idea es mejor que la de los demás, ¿no? Pero bueno, así sí, me pudiera pasar cenando un mes con mucha gente, ¿no? Sí, Pero ahorita claro. que me hace la pregunta, creo que sería interesante también. ¿Cómo dimensionó el crecimiento y el futuro de una nación Ok, bajo esquemas de ese tipo? perfecto. Entonces con Porfirio Díaz. Como por Muy fin. bien. Tercera pregunta. Sí. Si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Yo creo que el hombre invisible, ¿Ok? por la invisibilidad, de no hacerme presente, ¿sí? Para poder conocer personas, cosas, acciones, sin que yo esté ahí. Porque mira, cuando el ser humano es presente, limita la interacción de muchas cosas. Entonces, en la medida que tú te haces ausente, invisible, ¿a qué voy con esto? Yo prefiero escuchar,
porque de esa manera también es invisible. Cuando escuchas te das cuenta de que puedes potencializar el crecimiento de las personas, porque mientras estás tú hablando y hablando y hablando, entonces el único que está obstruyendo eres tú el crecimiento de los demás. Entonces hay que ser invisible en todos los aspectos de la vida. Mientras más invisible soy, más contribuyo. Ok. Entonces, Más puedo conocer a las personas y en la medida que entiendo mejor esos contextos, puedo ayudarles mejor. exactamente. Mira, en la intimidad de cada uno de nosotros somos quien somos realmente. ¿Sí? En tu baño, en tu cuarto, te pones a cantar, te pones a gritar, te pones a llorar, pues agarras el micrófono invisible y te pones a hacer una coreografía, lo que te hace y gustes, en el baño eres tú. Entonces, el descubrir ese comportamiento del ser humano con la invisibilidad, entonces Ok. será magnífico, siempre y cuando lo uses, obviamente, precisamente para ayudar al crecimiento de los demás. Para el bien. Sí. Y te digo, esa invisibilidad, si es superior, la puedes tener cerrando tu boquita, observando y escuchando a la gente. Una escucha activa. Padrísimo, padrísimo, Tomás. Muchísimas gracias. No, por nada, Daniel, aquí estamos. Un gusto estar otra vez. No, otra vez. Un gusto estar contigo y espero La que no sea la primera. primera. No, y vendrán muchas más, estoy seguro. Actualmente, proyectos, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo podemos participar en tus proyectos? Mira, estoy viviendo en Monterrey actualmente y bueno, ya reactivándonos porque pues obviamente estuvimos encerrados y con eso se separaron muchos proyectos. Traigo proyectos de desarrollo en Saltillo, en el Bajío, aquí en Torreón, en diferentes tipos de giros. Y lo que sí, pues continúo es con la consulta terapéutica, coach de vida, coach ejecutivo. Ahí estamos abiertos, me pueden encontrar en redes sociales, en el Face, en el YouTube. Quiero retomar los programas de televisión que empecé el año pasado y este año, ahorita se pararon, en Saltillo con Televisa, y seguir emigrando a formatos de radio también, con multimedios en Monterrey, y pues Ok. haciendo un poquito de la expansivo más mi presencia. Padrísimo. En redes, ¿dónde te encontramos? En YouTube como Tomás Espinosa, en Facebook como Tomás Espinosa con Z, Instagram igual, en esas 3 plataformas ahí estamos para lo que necesiten. Perfecto, pues muchísimas gracias, Tomás. De verdad te agradezco mucho que nos hayas compartido tanto de tu experiencia, tu recorrido y tu forma de ver la vida, que seguramente para muchas personas hoy puede hacer el antes y el después, que en un futuro nos van a estar comentando en este programa. Y también te agradezco a ti que nos hayas escuchado, que nos ves, que la verdad les agradezco bastante porque han crecido muchísimo los canales. Hace alrededor de 4 meses los videos tenían, no sé, unos 30, 40 views, hoy estamos arriba de los 100, entonces vamos creciendo, significa que lo que les estamos compartiendo aquí les ha funcionado y pues bueno, para eso me da muchísimo gusto, que al final de cuentas es el objetivo, ¿no? Darle herramientas a la gente para que puedan tomar mejores decisiones, para que puedan crear un mejor plan de vida. Y para eso tenemos expertos como tú. Muchísimas gracias por escucharnos, nos vemos la próxima semana, les mando un abrazo a todos, adiós. Órale, gracias.